Buenos días, Buenos ¿cómo les días. va, muchachos? ¿Cómo han pasado? Una nueva semana, un nuevo día, madrugando, espero que ya se vayan eh, ambientando. Les recuerdo que estamos, cada día estamos un poco más cerca de culminar esto. El- Les recuerdo que ahora el Ministerio de Educación tuvo que emitir un comunicado donde se tiene que entregar un portafolio. Aquí ya con experiencia de lo que pasó con los terceros de bachillerato, por favor chicos, no dejen para el último, no dejen para el último porque luego están enviando los portafolios hasta el último día de noche. Con ellos, por ejemplo, se tenía que entregar el día viernes, hasta ahora siguen enviando, no entiendo por qué se da una fecha y no la cumplen. Chicos, para prever eso, ya ustedes vayan haciendo sus portafolios, ya vayan teniendo listo. Y como saben ustedes, el año lectivo se acaba el 30 de junio. Entonces, antes de eso ya se les pedirá. Entonces, ya estamos más cerca de aquello. Retomando con la clase, como ustedes sabrán, también el Ministerio de Educación nos dio nuevos lineamientos para las semanas. Entonces, bastante de los nuevos lineamientos que están en las semanas tienen que ver con el emprendimiento y eso es lo que yo les había dicho eh, a ustedes en días atrás, incluso cuando estábamos en clases, en meses, que yo sí creía que el emprendimiento era una materia muy importante porque esto nos debería a nosotros introducir y reactivar la economía. Recuerden ustedes que les comentaba que los modelos primer mundo, los europeos, los modelos educativos europeos, por ejemplo, el bachillerato, ya lo estaban lanzando al bachillerato de emprendimiento. Eso es muy bueno, chicos. Como siempre, yo quiero empezar la clase con una frasecita. La frasecita de este día que he buscado es, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Esto es una frasecita que me pareció muy interesante justamente por los emprendimientos, porque la mayoría se quedan en proyectos. Yo de lo que he visto de los emprendimientos en los diferentes colegios, siempre solo como proyecto y se dice se va a hacer y nunca se hace. Entonces, esto es muy bueno y vale la pena. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Y con eso, chicos, con eso tenemos acá esta actividad de la semana 10 que tiene que ver con la creatividad y cómo es un emprendedor. Recordarán ustedes que un emprendedor tiene algunas características. Y acá son ideas que cambiaron al mundo. Existen las ideas rentables. Acá yo les mando una lecturita y que lean la frase con sus familiares y vean si es que ustedes eh, analicen y respondan a estas preguntitas como qué cantidad de dinero voy a necesitar para invertir en mi emprendimiento, quién le prestará el dinero, es riesgoso invertir en negocios. Esto les comento, por favor, que lo hagan con sus familias. Pero acá les quiero indicar un videíto, les quiero mostrar un videíto donde están 10 emprendimientos o inventos que cambiaron al mundo. Quiero que veamos este videíto un ratito y luego lo comentamos. Las invenciones representan una creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o la tecnología, que amplían los límites del conocimiento humano. En esta ocasión, la prensa te cuenta los 10 inventos que cambiaron el mundo. La rueda. La rueda seguramente merece un lugar de honor en cualquier lista de grandes inventos. Una civilización industrializada es inconcebible sin ella. Su invención era tal vez inevitable, pero se tardó bastante tiempo en aparecer al lado del ser humano. El arado.
El arado apareció alrededor de 3.500 años antes de Cristo en las civilizaciones del Oriente Medio y hizo más sencillo el trabajo de agricultura, aumentando así su producción. La pólvora. La primera pólvora descubierta es la denominada pólvora negra, la que está compuesta de determinadas proporciones de carbono, azufre y nitrato de potasio. Actualmente está a base de cientos de productos. La imprenta. La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, tela u otros materiales. Aunque comenzó como un método artesanal, su implantación trajo consigo una revolución cultural. La máquina a vapor. El motor o máquina de vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para poder mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras, motores marinos, etc. La anestesia. La anestesia general se caracteriza por brindar hipnosis, amnesia, analgesia, relajación muscular y evolución de reflejos. Por medio de este método se realizan todas las intervenciones quirúrgicas que acarrean un alto índice de dolor. El telégrafo. El telégrafo es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión de mensajes codificados, como por ejemplo el código Morse, mediante líneas alámbricas o radiales. Esta es la base de todos los actuales medios de comunicación. Motor de combustión interna. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química producida por un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Gracias a esto comenzó la historia de los automóviles. Antibióticos. Los antibióticos son parte esencial de los tratamientos médicos. Se utilizan para curar enfermedades causadas por bacterias y para prevenirlas en operaciones. También se usan para tratar animales enfermos y en el pasado fueron una vía para aumentar la producción ganadera. El transistor. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Actualmente se les encuentra prácticamente en todos los enseres domésticos de uso diario, como radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, hornos de microondas, lavadoras, automóviles, entre otros. ¿Qué les pareció, chicos? Imagínense ideas tan, para nosotros ahora, tal vez sencillas o comunes. El mundo vivía sin ellas y fíjense cómo cambiaron las cosas después de esto. ¿Qué me dicen? ¿Cuál de ellos les llamó más la atención? Cuéntenme, cuéntenme. Vamos a ver, Evelyn, ¿qué dice usted? ¿Si está por ahí o se fue a desayunar? Creo que se ha ido a desayunar. ¿Quién más está por ahí? Angie, ¿qué dice usted? ¿Cuál le llamó más la atención? No me digan que toditos fueron a desayunar y dejaron la computadora prendida. A mí me llamó la atención la rueda porque tuvo varios cambios y a la final terminó siendo lo que es ahora y gracias a eso podemos transportarnos. Claro, exacto, Madeleine. Imagínense, por ejemplo, cuando hicieron las pirámides de Egipto, solamente piensen ahí. Imagínense el trabajo que hicieron los egipcios sin las ruedas. Imagínense cuánto se hubieran ahorrado si es que ya hubieran tenido la rueda en ese momento. Aunque son etapas distintas de nuestra historia, fíjense cómo se hubiera ahorrado mucho tiempo. El arado es algo importante. Fíjense, si ustedes recuerdan historia, cuando el hombre se hace sedentario, allá por el creciente fértil, según la historia,
son más o menos, ¿qué? 8.000, 10.000 años antes de Cristo. Y la base de esa sociedad fue la agricultura. Y es más, el hombre se hizo sedentario gracias a la agricultura. Ya tenía su porción de tierra, ya podía trabajar la tierra, podía producir sus alimentos, podía dar de comer a sus animales. Y todo este trabajo era a mano, era muy, muy, muy arduo, muy fuerte. Cuando ya hacen el arado, cuando ya inventan el arado, fíjense, el arado dice que es 3.500 años antes de Cristo, pasan más de 6.000 años en el que el hombre lo hizo así, a mano. Y del arado, fíjense que los que tienen familiares en el campo o han ido al campo, bastantes chicos entiendo que por esta pandemia fueron para el campo. En el campo ecuatoriano, ellos todavía usan el arado con los toros. Ellos todavía usan el arado para sembrar, a pesar de que ya hay tractores. Entonces, fíjense cómo se sigue utilizando ese tipo de cosas. Por eso les mostré estas 10 ideas que revolucionaron, porque me pareció bastante acorde al tiempo en el que estamos. Fíjense otra cosa, ustedes y su tutora, y sí, su tutora, que les enseña historia, tengo entendido que ustedes vieron o hicieron un análisis acerca de cómo fue la gripe española y qué efectos tuvo. Y también, por ejemplo, cómo fue la peste negra. ¿Hicieron o no hicieron? Sí. ¿Ya? Sí. Ahora, fíjense, en esa época ya había el antibiótico, ya había la penicilina. No. Entonces, fíjense, chicos, cómo este invento de los antibióticos es clave para el ser humano. Si es que no se hubieran inventado los antibióticos, wow, no sé qué caos se hubiera desatado en el mundo, ¿sí o no? A pesar del avance, fíjense cómo ahora estamos viviendo una cuarentena por esta cuestión del COVID-19 y fíjense cómo a pesar de todos esos avances, ahorita somos completamente vulnerables. Millones de personas han muerto alrededor del mundo. En el Ecuador siguen subiendo las estadísticas y se habla que ya se está teniendo una cura, que ya tienen una vacuna, que puede salir para el otro año, etcétera, etcétera. La gente sigue inventando, sigue innovando. Y aquí yo también, ustedes que les gusta ver mucho el YouTube, aquí en YouTube yo encontré un documental que se llama Mentes Brillantes. Si no estoy mal, es de Nat Geo o History. Voy a buscar y les paso el link, porque aquí hay un documental acerca de Steve Jobs y acerca de Bill Gates. Justo lo encontré aquí. Y ya les paso el link para que ustedes lo puedan ver. Es bastante interesante porque son dos de las personas o dos de las mentes que revolucionaron la era digital. Con ellos prácticamente empieza esta era digital. ¿Quién no tiene una computadora con Windows? ¿O quién no ha visto alguna vez en su vida una computadora con Windows? Windows fue básicamente desarrollado por Bill Gates. Él es el fundador de Microsoft. ¿Quién no ha visto el logo de la manzanita? ¿Quién no ha visto un iPhone? ¿Quién no ha visto un iPad? ¿Quién no ha visto una computadora Apple? Esto fue revolucionado en cambio por Steve Jobs. Fíjense en cambio cómo estos dos personajes que tuvieron una guerra brutal cambiaron el mundo. ¿Quién ha visto Toy Story? Sandy, ¿ha visto Toy Story? Todos. ¿Todos han visto Toy Todito, Story? Todos. todos. ¿Sí saben cuál es la empresa que hizo Toy Story?
No. Nunca se han No. fijado al inicio de Toy Pixar. Story. Pixar, ¿no es cierto? Ah, Pixar. Pixar, ¿no es cierto? Y sí saben que Mm, Steve Jobs cuando estuvo fuera de Apple, él hizo Pixar. Él fundó Pixar o compró Pixar. ¿Sí sabían eso? No. no. Entonces, fíjense, por ejemplo, este hombre, cómo estuvo metido en varias etapas de la vida o de la vida digital. Fíjense, en Pixar, fundó Next, que es otra empresa donde hacen telecomunicaciones y hacen redes. Entonces, todo eso estuvo ligado a esas dos personas. Entonces, fíjense, chicos, cómo todo nace a partir de una idea. Y si ustedes ven los emprendimientos, no es que la mayoría empezó con grandes eh, sumas de dinero, en grandes hangares, ni mucho menos. Empezó de la forma más modesta de la historia, en garajes, en lugares muy, muy modestos. Les voy a mostrar acá una fotito. Voy a mostrar una fotito donde dice que empezó Apple. Fíjense acá en la parte derecha. Esa dice que es la casa donde Steve Wozniak, que era el socio de Steve Jobs, comenzó en el garaje. Justo en el garaje de esta casa comenzaron con Apple. Y en una época donde no había computadoras, fíjense, una época donde no había computadoras, donde a lo mucho había una máquina de escribir, comenzaron a hacerle electrónica hasta que finalmente comenzaron con la máquina, ya una computadora con parte visual y sistema operativo. Entonces, chicos, les recomiendo, véanse ese documental, es entretenido y les va a mostrar muchas de las cosas, cómo iniciaron. Y ya para ir avanzando, y porque también creo que tienen que conectarse, al hablar de la tarea, ¿alguien tiene alguna duda de la tarea? Sí, Lisa, esos de los tres. Ay, la última parte que decía que teníamos que poner tres, o sea, ¿de cuáles? Nosotros investigamos cualquiera. Y claro, no, verán, acá dice, analiza, conversa con tu familia acerca del sistema financiero ecuatoriano. Y acá nos dice, como hemos analizado, Juan necesita dinero para invertir en su negocio. Menciona tres diferentes fuentes de financiamiento que Juan podría usar para financiar el capital que necesita en su emprendimiento. Entonces, ustedes, según lo que han conversado con su familia o lo que pueden investigar, aquí ustedes proponen tres fuentes de financiamiento de Juan. No sé, que alguien le preste el dinero o que pida créditos o que busque inversionistas o el famoso co-funding. ¿Se acuerdan que alguna vez les hablé del co-funding que se maneja bastante por internet? Usted pone un proyecto en internet de gente alrededor del mundo que le va poniendo plata a usted para que haga ese emprendimiento. Pero la mayoría de esos tienen que ver emprendimientos de tipo social o tipo cooperativo. Eso es, chicos. Entonces, acá solamente se basan mucho en lecturas. Fíjense acá, dice, debido a esto, desde hace mucho tiempo el sistema financiero desarrolló varias ideas que han servido para que las personas de todo el mundo accedan a través de los bancos, mutualistas o cooperativas a préstamos de dinero. También existen otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, tus propios ahorros. Por eso es lo que dice acá en la última parte, que ustedes propongan tres formas en las que Juan podría financiar su emprendimiento. Disculpe, licenciado, ¿puede ser préstamos familiares? Claro, claro que sí. En cuanto al emprendimiento, cualquier cosa de la vía legal pega, porque también hay cosas ilegales que se dan mucho, se dan mucho.
¿Alguna otra duda? María José, ya le cachamos que está desayunando. ¿Alguien más tiene alguna Profesor, duda? una ¿No? Dice en el pregunta. portafolio, ¿va a ser Eso del digital? portafolio, ¿cómo va a ser? Allá, verá. El Sí. portafolio, con la experiencia que hubo de los terceros de bachillerato, los tutores les dijeron a ellos que hagan el portafolio, por ejemplo, en Word, vayan poniendo semana uno y fotos de las semanas, perdón, de la tarea. Semana 2 foto de las tareas. Semana 3 así todas las semanas y de todas las materias. Realmente yo había estado planteando y por eso es muy importante que vayan a enviar, que me envíen por Edmodo, porque yo les hablé y les dije que nosotros, que la mayoría que trabaja conmigo trabaja con el Edmodo y en el Edmodo me van adjuntando las evidencias. Entonces, para los terceros de bachillerato, para todas las personas que dijeron que no tenían problemas con la conectividad, yo les hice valer Edmodo. Entonces, si estaban las cosas cargadas en Edmodo, ustedes saben bien cómo funciona esta cuestión, ustedes cargan ahí, la información se queda guardado, entonces yo les había hecho pasar. ¿Cómo? Entonces, con usted no vamos a hacer portafolio, usted solo va a ver en Edmodo. Sí, si es que no me dicen nada que cambie, conmigo sería Edmodo. Es práctico. Les comparto por acá de nuevo la pantallita para que le vean. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá y me llega toda la información. Si ven, entonces yo tengo aquí la información, se va cargando y para mí este sería el portafolio. Les recomiendo, háganse una carpetita. Como ustedes todas las semanas lo han estado mandando de manera digital, ¿no es cierto? Entonces guárdense eso, pónganse semana uno y las tareas de la semana uno, semana 2, así. Como les digo, a menos que me digan a mí que tengo que recolectar y enviar, yo no les voy a pedir, yo les reviso en Edmodo y ahí está, eso es suficiente. Pero tengo entendido que otros compañeros les están pidiendo que armen en carpetas, en folders y que tomen fotografía. Como no está estandarizado, entonces ahí va a depender bastante de cada docente, si es que no hay ninguna otra disposición. Eso es, chicos. Entonces, rueguen a que no haya cambios y conmigo están salvados, uno menos. ¿Alguna otra duda? Diana, Daniela, Junior, Cindy, ¿dudas? No, No. no. Bueno, chicos, Oiga, Licen, dígame. eh, disculpe, a veces entregamos por correo y no por el modo, entonces, ¿qué hacemos? Si Mándele por el tenemos, por modo. ejemplo, alguna semana, ya, Mándele por el modo. Entre nomás y mándele, no hay problema. ya, Licen. Por ejemplo, justo ahorita que me pregunta eso, lo que pasó con los terceros de bachillerato fue que las personas que me mandaron, por ejemplo, 2 semanas por Edmodo y luego mandaron por correo, ellos tuvieron que hacer el portafolio y yo tuve que hasta el último recibir esos portafolios, ver y para pasar la nota. Entonces, si es que ustedes se adelantan a eso, por favor, mándele por Edmodo y, y ya, así esté atrasado. Igual yo ya le tengo todo revisado, ya está registrado. Pero en cambio en el Edmodo ya se me va armando como una línea de tiempo y se me va armando con las imágenes, ahí está el portafolio. Eso es, chicos, eso es. Entonces, nos vamos despidiendo, prendan las cámaras para irnos. Supongo que ya terminaron de desayunar y no nos quisieron mostrar, ¿no es cierto? Cuente, por ahí. La Sandy está que juega con el gatito. ¿Qué es gatito? Perrito. Perrito. Cindy, ¿qué pasó?
¿Por qué? Está con calor. No, es que le puse corrector a una hoja y ya pues estoy esperando que se seque. Bueno, bueno. Muchas gracias. Prendan las cámaras, chicos. Gracias por asistir. Gracias por venir. Despídense, hombre. Chao. Bye, chicos. Bye, Sandy, Cindy, Samantha. Daniel, Samir. Ese Manuel, razón, pues que no prende la cámara. Gracias, gracias. Daniela, gracias. Junior, Tania, Madeleine, Majo, Evelyn, David, Angie. Oiga, Fer, prenda la cámara, Fer, hable serio. Anaí, Dayana, Karen. Muchas gracias, chicos. Gracias por venir. Recuerden, mándenme una fotito de la tarea, manden por el modo. Y recuerden ir haciendo los portafolios de las otras materias para que no se les sea pesado al último, porque si es larguito hacer. Entonces vayan adelantándose a eso, ya vayan guardando y vayan teniendo. Muchas gracias, mis chicos, por venir. Se los quiere mucho. Esperemos que nos veamos en el 2021, porque en septiembre dice que igual vamos a ir digital, de manera en forma de e-learning por internet. Quizás para el otro año ya estemos muy bien, pero lo importante es que estemos todos. Muchas gracias, chicos. Cuídense, saludos a sus familias. Qué gusto que estén bien y nos vemos la próxima clase. Bye, bye, chicos. Bye, Lucy.